Estadística a lo grande, con Rafael. La tabla de frecuencias. El análisis estadístico más simple de los datos de una población o una muestra pasa por calcular la tabla de frecuencias. Es casi como un tablero de ajedrez, donde vamos a colocar nuestras piezas y vamos a ver qué podemos hacer. Esto es previo a hallar la moda, la mediana y la media, pero los datos que la tabla arrojará facilitan saber aproximadamente qué valor tendrán. Aquí nos encontramos dos columnas de datos, x sub i, valores de la variable, y n sub i, frecuencia absoluta. Estas dos columnas son llamadas la estadística primaria, las columnas esenciales de toda tabla de frecuencias. La frecuencia absoluta simplemente indica cuántas veces se repite en los individuos un valor de la variable. Así, aquí podemos decir que hay 30 parejas, n sub 1, que tienen 0 hijos, x sub 1. Ahí abajo, a la izquierda, veis una letra parecida a la E mayúscula, al lado de una N sub I. Bueno, en realidad esa letra rara es la sigma griega, el equivalente a nuestra S mayúscula. En lenguaje matemático, sigma mayúscula significa sumatoria e indica una suma de valores. Y lo que ahí dice es suma todos los n sub i desde i igual a 1 hasta i igual a k, el último sub i de la columna n. En este caso, k es igual a 5, para obtener como total n mayúscula, el total de la muestra o la población analizada, en este caso 130. El signo sumatoria se usa mucho en estadística. F sub i es la frecuencia relativa expresada en tanto por 1, es decir, sus valores van de 0 hasta 1, que es como decir del 0% al 100%. Para hallar las frecuencias relativas hay que dividir cada n sub i, cada frecuencia absoluta, por n mayúscula, el total de la muestra o la población estudiada. Así, para hallar f sub 1 se divide n sub 1, que es 30, entre el total del grupo, 130, y se obtiene 0,23. La suma de todos los valores de la columna f sub i es 1. P sub i es la frecuencia relativa porcentual. Para calcularla, simplemente hay que multiplicar las frecuencias relativas por 100. La suma de todas las frecuencias relativas porcentuales da 100. Así, por ejemplo, podemos decir que el 23% del grupo analizado tiene 0 hijos. N mayúscula sub i es la columna de frecuencias absolutas acumuladas. Cada valor de esta columna acumula todos los elementos que tengan los valores de la variable iguales o menores correspondientes a las frecuencias acumuladas. Por ejemplo, n mayúscula sub 3 es 100. Es decir, la suma de las n minúsculas sub 1, sub 2 y sub 3, por lo que se puede decir que 100 parejas del grupo tienen 2 hijos o menos, x sub 3, sub 2 y sub 1. La última n mayúscula, sub i, aquí sub 5, tiene que ser el total 130, la suma de todas las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa acumulada, o f mayúscula sub i, suma las frecuencias relativas hasta dar como resultado 1.
La frecuencia porcentual acumulada, o P mayúscula sub i, suma las frecuencias relativas porcentuales hasta dar como resultado 100. Y aquí vemos la tabla de frecuencias, con todas las columnas vistas. Las dos primeras forman la estadística primaria, el resto son las estadísticas derivadas. Hay tablas cuyos elementos de su muestra o población están agrupados en intervalos, porque no se conocen los valores precisos de las variables. Aquí se ve un grupo de personas cuyo salario no conocemos al céntimo, pero podemos decir, por ejemplo, que 15 personas ganan entre 16 y casi 17 euros a la hora. Un paso previo para hallar la media es el cálculo de la marca de clase, x sub i. Es decir, puesto que no se pueden operar valores concretos de la variable asignados a cada elemento, se tendrá que usar un valor intermedio, el más cercano a todos los posibles, entre los límites de cada intervalo y asignarlo a esos elementos. Así, en el primer intervalo, el límite inferior, L sub 0, aquí 13, se suma al límite superior, L sub 1, 14, y se divide por 2, lo que resulta en X sub 1, la primera marca de clase, igual a 13,5 para 5 personas, N sub 1. Para el cálculo de la moda y de la mediana es necesario hallar la amplitud del intervalo, resultado de la diferencia entre el límite superior e inferior de cada intervalo. En este caso, todos los intervalos tienen la misma amplitud, 1. Así queda la tabla de frecuencias, con estos datos. Se usan las mismas fórmulas y los mismos pasos para el resto de columnas que en el caso de los datos sin agrupar por intervalos. Algunas veces podemos encontrarnos con intervalos de distinto tamaño y podemos calcular con las mismas fórmulas anteriores las marcas de clase y las amplitudes de los intervalos. Aquí hay que calcular las densidades de elementos del grupo estudiado por unidad de la variable y por intervalo, lo que aquí llamamos la columna de h sub i, útil para hallar la moda. El cálculo es sencillo, dividir cada n sub i, o frecuencia absoluta, entre la amplitud del intervalo correspondiente, a sub i. Por ejemplo, h sub 1, que es igual a 5,33, es el resultado de dividir n sub 1, es decir, 8, entre 1,5, a sub 1. Y aquí se ve cómo quedaría la tabla de frecuencias. El resto de columnas se calcula como ya he explicado. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima.